Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor. De la palabra del Señor leemos en el libro de Jonás, en el capítulo 4, pero vamos a leer un poquito antes, desde el versículo 7 del capítulo 3, que dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo: ahora. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dice el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad y acampó. Se fue de picnic, se fue camping, porque quería ver que Dios quemara la ciudad de Nínive. Dice la Biblia: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Dios la preparó para que le hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, porque era calvo, no tenía pelo. Y cuando falta el pelo, el clima extremoso produce molestias en la cabeza, en este caso de Jonás. Y se alegró Jonás grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, al amanecer, Dios preparó un gusano. No solo preparó la calabacera, también preparó el gusano. Y dice que el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol caliente hirió a Jonás en la cabeza, y con el viento dice que ya se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. No fue muy bueno el camping después de todo. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Dios mío. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y no tendré yo piedad de Nínive, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y aún muchos animales. Qué impresionante cómo termina este capítulo. Y este libro entero de 4 capítulos termina con una pregunta: ¿no me debe de interesar las almas?
Oremos al Señor pidiendo que Dios hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Habla nuestros corazones, Señor. Dios mío, tú preparas muchas cosas para poder tratar con nosotros. Tú preparas muchas cosas para podernos hacer entender cómo es tu corazón, cómo es tu amor por nosotros, por la humanidad. Ayúdanos a entender tu corazón. Ayúdanos a entender tu amor. Ayúdanos a entender tu cuidado por las almas. Te lo rogamos. Que tu palabra en esta mañana, en esta mediodía, Señor, sea de edificación para tu pueblo y que podamos entender tus propósitos. En el nombre precioso de Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos, Señor. Reprende toda oposición del enemigo. Reprende todo estorbo del enemigo y manifiesta tu gracia y tu amor para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén y amén. Hermanos, la semana pasada Dios me dio un mensaje para el pueblo. Un mensaje que tiene que ver, hasta donde yo entiendo como pastor, con los propósitos del Señor para las almas que se pierden y que necesitan ser alcanzadas. Y el mensaje tenía un propósito muy interesante, de hacer conciencia que si no es Dios quien despierta el corazón del pueblo, de nada sirve que nosotros tratemos de despertarlo. ¿Están conmigo? Porque mire, yo soy de los que no me gusta que me avienten las cosas cuando pido algo. ¿A cuántos de ustedes, esposos, les gusta que la esposa les aviente el plato con el breakfast, el desayuno, así? Aquí está, cómetelo. Hello. Hermanas, están oyendo. Pero ¿por qué dice eso, pastor? Que cuando uno pide algo, hermanos, le gusta que se lo den bien. No le gusta a uno que se lo den de mala gana. Amén. Entonces, ¿para qué le pido dinero al pueblo cuando todo el tiempo están criticando y criticando y criticando? Solo de dinero hablan y solo de dinero hablan. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si el Señor no despierta tu corazón para dar, ¿por qué te debo yo provocar a dar? ¿Por qué? ¿Para qué? Si el Señor no te inquieta, ¿para qué quiere Dios tu dinero si tú no lo quieres dar? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. A mí no me gusta que le digo yo a mi esposa: tengo hambre, quisiera uno de esos desayunos que raspan los huesos. Y viene mi esposa y me cocina un desayuno y me dice: ahí está, cómetelo. Oh no, you didn't. Así no se vale. Así no se vale. Amén. Si el Señor nos pide algo, pastor está hablando de dinero otra vez, que se calle. Si el Señor no despierta tu espíritu, ¿de qué sirve que yo esté tratando de despertarlo? Si el Señor no te pone carga, ¿de qué sirve de que yo te la ponga sobre tus hombros, sobre tu conciencia? Yo le ruego al Señor que despierte el espíritu de los líderes, que despierte el espíritu de los que sirven al Señor. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del resto del pueblo, de los líderes, de los sacerdotes y del resto del pueblo. Dios despertó el espíritu de ellos. Y hermanos, el mensaje llevaba un propósito, y quiero confiar en el Señor de que el Señor
ha estado tratando y seguirá tratando con cada uno de nosotros para llevar a cabo su obra en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero entonces durante la semana el Señor trató conmigo para este mensaje. Y Dios me mostró algo muy interesante. Porque Dios en realidad no está interesado en un edificio. Dios está interesado en el corazón de los hombres. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en el corazón de los hombres. O sea, no sabéis, dice la Escritura, que vosotros sois casa de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿No lo sabéis? Dios no quiere morar en un templo donde hay 4, 5, 6 paredes y quedarse allí. Dios quiere morar con su pueblo. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que a través de Jesucristo Dios pueda morar con nosotros todos los días. No solamente el domingo cuando venimos a la iglesia o el miércoles, sino todos los días. Quiere ir con nosotros, vivir con nosotros, acompañarnos cuando nos toca enfrentar el problema del trabajo, el Judas en el camino, la Jezabel en nuestras vidas. No, aquí no hay Jezabeles, por eso puedo hablar con libertad, ni tampoco Judas. Por eso podemos hablar con libertad. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de Él. Si nosotros tenemos un corazón conforme a su corazón, entonces lo vamos a entender a Él. Entonces vamos a saber cómo Él siente. Vamos a saber cómo Él piensa. Vamos a entender cómo Dios reacciona. Y si algo nosotros queremos en realidad es entender el corazón de Dios. Nosotros ignoramos muchas veces, aún intencionalmente, ignoramos la voluntad de Dios para las almas perdidas. Porque muchas veces andamos en el espíritu de Jonás. Y se nos cría un problema porque aquellos que nos hacen la vida miserable, Dios también los quiere perdonar, pero nosotros no queremos que Dios los perdone. Y se nos vuelve un problema. Si analizamos la experiencia de Jonás, vamos a comprender que un templo resulta para nada si el corazón de Dios no está allí en los propósitos de alcanzar a los perdidos. Entonces en Jonás aprendemos una grande lección, porque Dios manda a Jonás a que se le predique a los ninivitas castigo y condenación por su mala conducta. La Biblia dice en el capítulo 3 que lo oyeron los ninivitas y se arrepintieron y se cubrieron con cilicio y ropas de humillación, y la noticia le llegó hasta el rey. Capítulo 3. Y él mandó que ayunaran todos los ciudadanos de Nínive juntamente con las bestias, el ganado, los animales, todo mundo a ayunar. Esta mañana se está terminando un ayuno aquí en la iglesia y vale la pena y cabe correctamente hacer mención de esto. Y hermanos, el rey se da cuenta y obliga a todos los que están bajo su reinado a ayunar y arrepentirse de sus malos caminos, porque ellos también conocían de Dios y sabían que Dios era un Dios misericordioso y que si se arrepentían, Dios podía parar el castigo. Y hermanos, lo hicieron. Y cuando llega el capítulo 4, nos revela la condición del corazón de Jonás.
3 días le tomó para atravesar la ciudad, predicando que si no se arrepentían, vendría juicio sobre sus vidas. Y entonces encontramos que el pueblo inmediatamente responde al mensaje de Jonás. Jonás había sido rebelde y en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis. Y cuando esto sucede, que Jonás le ora a Jehová, le ora: mira lo que estás haciendo, por eso no quería, por eso me fui a Tarsis, por eso fui rebelde, porque ya te conozco. Por eso me fui para allá. Ay, pero Dios le tenía preparado un gran pez, que cuando lo aventaron al agua, el pez se lo tragó. Imagínese, hermano, lo que le toma a muchos para poder obedecer al Señor. Que los aviente el Señor a la panza de un gran pez, de un gran problema, de una gran dificultad. Imagínese metido en aquel lugar con ácidos gástricos de la gran ballena, con todas las algas marinas dando vuelta en el estómago, peces que se había comido la ballena, junto todo dando vuelta. Me rodearon ligaduras de muerte, dice la Biblia en otro pasaje. 3 días en oscuridad. Y el gran animal, llegó el momento en que obedeció el comando de Dios y lo mandó a deponerlo a la orilla de la playa. Y cuando llega Jonás a la playa y los ninivitas se dan cuenta cómo llegó, ellos creían en un Dios que era mitad ser humano y mitad pez. Dios sabe hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y aún las cosas negativas que nosotros podemos tener en nuestra personalidad y en nuestro carácter, cosas que traemos de nuestro pasado, pueden servir en un momento dado para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Y cuando llega Jonás y les predica y el pueblo responde, Jonás se enoja. ¿Le ha orado usted al Señor alguna ocasión enojado? ¿Le ha orado usted alguna ocasión al Señor fuera de los principios bíblicos? Hace unas semanas atrás, unos cuantos meses atrás, hablaba del caso de una mujer que leí en un libro ahí en mi oficina, preparando material para la predicación de ese día. Y la mujer decía que el doctor le había dicho: su hija de escasos años tiene una enfermedad terminal y se va a morir. La mujer sale de la oficina del hospital, va al estacionamiento, se mete a su carro, le cierra las ventanas y le grita a Dios todo lo que su corazón le quiso gritar. Y cuando ya descansó de todo lo que traía en su corazón y de todo lo que le gritó a Dios, oyó una vocecita que le dijo: al menos volví a escuchar tu voz, porque tenía mucho tiempo que no la oía. Dele ese aplauso al Señor. Bien dado, Él se lo merece. Una vez hubo una persona que vino y me dijo de frente: por eso había habido un problema, dijo, por eso yo ya no oro por usted. En realidad yo quiero oraciones de esas. Muchas veces pensamos que con nuestras oraciones podemos manipular la soberanía de Dios.
Y con nuestros enojos creemos que podemos cambiar el corazón de Dios. Y con nuestros disgustos y nuestra propia justicia creemos que podemos hacer cambios a nuestro propio capricho sin entender el corazón de Dios. Y qué triste es, hermanos, cuando nosotros no hemos entendido el corazón del Señor, sobre todo cuando Él tuvo misericordia de nosotros. Pero qué bueno que tuvo misericordia de mí, pero mi vecino que se lo lleve la ballena que se comió a Jonás. Era ballena, algo así, estaba grandote como una ballena. Big fish, un pescado grande, un pez grande. Todo lo que funciona para mi bien, Señor, buenísimo. Pero aquel que nos tira la basura por la cerca y nos cae en la casa, ya me tiene hasta la coronilla. Señor, págale conforme a sus hechos. Y creemos que Dios va a ir a pagarle, porque nosotros le dijimos, va a pagarle, y corriendo va a ir el Señor a pagarle conforme a sus hechos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Ay, Dios mío, se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios es un Dios de misericordia y de amor, hermanos. Dios es un Dios de la segunda oportunidad, y por si fuera poco, no solo de la segunda, sino de múltiples oportunidades. Dios también es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros somos diferentes. Mientras que el corazón de Dios es un corazón de amor, nuestro corazón es un corazón vengativo. Nuestro corazón no es ni siquiera de la segunda oportunidad. Oh, pastor, ¿usted cree que cuando Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. El Señor conocía su corazón y le dijo, no, 7 veces no es suficiente, 70 veces 7, Pedro. Yo le he preguntado al Señor, ¿qué quiere decir esto? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? 70 veces 7, hermanos. Y me puse a analizar lo que representan los números. Y el número 7 representa lo perfecto de Dios. Pero no solamente 7, sino Jesucristo 70 veces 7 le dijo a Pedro. Y cuando analizo el número 70 me doy cuenta que es 7 por 10, 70. Y 70 por 7, a ver los que están graduando de high school, a ver, ¿cuántas veces? 490 veces. Se terminaron las 490, ya van 491, ahora estaba por mi cuenta. Porque Cristo dijo 70 veces 7. Pero cuando analizo la expresión, hermanos, 7 significa lo perfecto de Dios. Y se vuelve a repetir el 7 cuando dice 70 multiplicado por 10. Y 10 significa la entereza de Dios. Por eso Dios es completo y entero y perfecto, porque son 10 mandamientos. Y el número 10 representa lo entero y lo completo de Dios. Entonces, cuando hablamos de 70 veces 7, estamos hablando de perfectísimamente perfecta las cantidades de veces necesarias para perdonar al que nos ofende. Busqué en la Biblia dónde se encuentra el número o la expresión 70 veces 7 y la encontré en el descendiente de Caín. Imagínese. Caín fue el que mató a su hermano. Es el primer homicida que se encuentra en la Biblia. 70 veces 7 va a ser castigado aquel
que le quite a su bisnieto Lamec o su descendiente Lamec el castigo que le debe caer a Lamec. Porque Lamec decía, si mi padre Caín tiene que ser castigado, el que le quite de su castigo, le tiene que ser castigado 7 veces. Ciertamente, el que me quite a mí de mi castigo va a ser castigado 70 veces 7. ¡Wow! Entonces quiere decir que si Caín era malo, Lamec, su descendiente, era malísimo. Y si yo tengo que perdonar a un Caín en mi vida, pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no solo un Caín, un Lamec, un malísimo. Wow. Entonces, yo entiendo que Dios es un Dios no solo de la segunda oportunidad, sino de las múltiples oportunidades. Lo que se tome, lo que se necesite para que alguien sea alcanzado para el reino de Dios. Y hermanos, comprendo entonces que Dios quiere que nosotros, los cristianos, seamos cristianos de las múltiples oportunidades. Pastor, si usted no conoce a mi viejito, él se merece pero el infierno 3 veces. Estoy seguro que hay quien me va a decir, no, si usted no conoce a la doña, un día que lo invite a cenar a la casa va a ver. Ella no canta tan mal las rancheras. Y por si fuera poco, me ha creado unos hijos que ni ella ni los hijos me quieren. No me quieren. Pero ¿a poco yo voy a orar por ellos? Que Dios los bendiga, que se los lleve el tren. Dios es un Dios de la múltiple oportunidad y quiere que nosotros aprendamos esa responsabilidad. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos listos para la ira y grande en la condenación. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Oh, qué fácil es que nosotros no nos acordemos de lo que Dios hizo con nosotros mismos. Se nos olvida lo que Dios hizo a nuestro favor. Se nos olvida la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y no actuamos con el corazón de Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a amar y a cuidar y a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Así lo dice la Biblia. De la manera que Cristo os perdonó, así perdonaos vosotros vuestras ofensas los unos a los otros. Y no solamente que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, sino que nosotros le demos a la gente múltiples oportunidades, como Dios mismo nos ha dado a nosotros múltiples oportunidades. Y no solamente las múltiples oportunidades, sino que nosotros nos mantengamos enfocados de manera que no se nos olvide ir a Nínive y alcanzar las almas de Nínive para Cristo. Y cuando Nínive lo tenemos muchas veces en nuestra propia casa, pero preferimos irnos a Tarsis, donde hay rebeldía. Preferimos irnos en desobediencia. ¿Cómo, pastor? No, es que, pastor, yo le entiendo. Creo que le entiendo. ¿Por qué, pastor? ¿Usted también así en su casa? No me estoy refiriendo a eso. Yo le entiendo porque como pastor he podido ser puesto al tanto de esta misma situación. He podido ver y he podido entender cómo muchas veces nosotros los seres humanos perdemos el enfoque por las cosas que nos han pasado. Perdemos la meta de obedecer al Señor por lo que hemos sufrido, por los mecanismos de defensa que hemos desarrollado, racionalizando y dando explicaciones sin razón muchas veces para justificar nuestros odios y nuestros corajes, y en vez de que Dios perdone, queremos que Dios condene como Jonás.
ellos que nos vienen a robar, ellos que nos vienen a asaltar, ellos que nos vienen a hacer tanto daño, los ninivitas, los vas a perdonar y luego quieres que yo vaya y les predique que tú los vas a perdonar. No, Señor. No, Señor. Yo quiero que los mates. Mejor prefiero la muerte. Mejor prefiero morir. ¿Están conmigo, hermanos? Jonás no quería obedecer al Señor porque quería la venganza. No quería otra oportunidad para los ninivitas. Él no quería llegar con ellos y que Dios se apiadara de ellos y que él no fuera complacido en el odio y en el coraje que les tenía a los ninivitas. Y hermanos, muchas veces nos encontramos nosotros en la misma proyección, no queriendo que Dios alcance a nuestros vecinos, a nuestros propios familiares, a nuestros propios seres queridos. No queremos que Dios los alcance porque lo que queremos es que si los va a alcanzar Dios, que sea el juicio de Dios y no el amor y la gracia del Señor. Y esto es muy común, hermanos. Cuando menos pensamos, nosotros estamos haciendo lo que han hecho esas personas, como aquella que dijo: yo no voy a orar por usted, pastor. Y cuando menos pensamos, nosotros hemos sacado de nuestra oración, hemos sacado de nuestro clamor a Dios a aquellos que tanto necesitan una intervención del Señor. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con el corazón de Dios. Dios prepara las cosas para hablarnos, hermanos. Dios preparó esta calabacera. Y mientras Jonás andaba de picnic esperando que el juicio de Dios le cayera a los ninivitas porque no se iban a arrepentir, se cansó de estar esperando y se quedó dormido. Y Dios preparó una vine, una calabacera que creció, le dio sombra, se quedó dormido, pero al amanecer salió el sol y un gusano se había comido la calabacera, y la felicidad de aquel profeta se le vino abajo cuando el sol le pegó duro en su cabeza y el viento frío le pegó duro y le produjo hasta desmayos. Dice la Biblia que se andaba desmayando. ¿Están conmigo, hermanos? Y cuando llega ese momento se enoja muchísimo y le dice: ¿tienes razón en enojarte? Sí, tengo mucha razón, dijo Jonás, si quiero morirme, mátame. No, ninguno de nosotros nos enojamos, ¿verdad? Yo puedo hablar con libertad aquí porque nadie se enoja. Gloria al Señor. O a lo mejor sí hay quienes se enojan. Ayúdanos, Señor. Mejor me sería la muerte que la vida. Mátame. Y Dios le dice: ¿por qué estás enojado? Por la calabacera. Pero si tú no la criaste, tú no la desarrollaste. No le hace, pero a mí me servía. Pero Jonás, ¿te puede la calabacera? Sí, mucho me puede la calabacera. Quiero morirme por una calabacera. Y a mí no me van a interesar 120,000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás. Y yo siento como que el Señor nos hace una pregunta en esta mañana. Jonás, ¿no me va a interesar a mí la comunidad de Garland, tu vecino, tu compañero de trabajo? ¿No me va a interesar a mí tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿No me va a interesar a mí tus familiares, tus abuelos, tus tíos, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Cuántas veces el Señor tiene que tratar con nosotros para hacernos despertar, hermanos, de nuestro descuido? Porque dicha vez nosotros ya tenemos. Los demás a ver cómo le van a hacer. Dicha, yo ya estoy en la casa del Señor, ya estoy bendecido.
¿Cuál es el problema? Gracias, Señor, ¿te acordaste de mí? Y el Señor dice, para eso quiero otro templo, para que tú estés más contento. ¿O es que yo tengo un corazón por el perdido, pero tú no lo tienes? ¿O es que a mí me interesan las almas a quien el diablo los tiene confundidos y en tinieblas, pero a ti no te interesan, solo a mí, dice el Señor? Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos conciencia en esta mañana, hermanos. El Señor quiere que nosotros entendamos que lo que Él va a hacer y está haciendo entre nosotros no es simplemente para que nosotros nos sintamos mejor y con más amplitud, sino para que el Señor pueda alcanzar otras personas más que tú y yo, teniendo el corazón de Dios, los podemos alcanzar para Cristo. Son unos ninivitas, pastor. Ahí te mandó el Señor. Pastor, usted no sabe lo que ellos me han hecho. Jonás sí sabía. Pastor, pero el Señor lo sabe y nos está mandando a que nosotros alcancemos a otros para su reino. Y no los está alcanzando porque se lo merecen, sino porque Él los ama. Así como tú y yo hemos sido alcanzados, no porque lo merecíamos, sino porque el Señor nos ama y envió a alguien que nos hablara. Inquietó el corazón de alguien para que nos dijera: esto dice el Señor, hay una condenación eterna y tú puedes escaparla si solamente crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien Dios lo envió. Envió a un Jonás que probablemente fue necio. Envió a un Jonás que probablemente fue desobediente. Envió a un Jonás que probablemente fue rebelde. Envió a un Jonás que no quería obedecer, pero finalmente obedeció. Y ahora tú estás aquí porque ese Jonás hizo su trabajo. Y gracias a Dios por ese Jonás, porque si no, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Gracias a Dios por esos Jonases, que después de todo Dios trató con ellos y entendieron la voluntad del Señor y entendieron lo que Dios quería e hicieron la voluntad del Señor para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio y fuésemos salvos. Déjame decirte esto y con esto voy a terminar. ¿Cuántas veces Dios hace eso y nosotros no lo sabemos entender y tiene que usar las cosas que suceden y los elementos que pasan a nuestro alrededor para poder tratar con nosotros? Como Jonás fue tirado a lo profundo de la mar, como Jonás sufrió con la calabacera. Y déjame decirte simple y sencillamente, lo que a Dios le interesa, escucha bien esto, con esto voy a cerrar. Lo que a Dios le interesa, muchas veces a nosotros no nos interesa. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y el Señor dice: quiero hijos conforme a mi corazón. Lo que a Dios le importa, a nosotros no nos importa. Lo que Dios quiere para la humanidad, a nosotros no nos importa. Y Dios quiere que nosotros entendamos sus propósitos por el cual Él nos ha dado todo lo que nos ha dado como iglesia Central Park, para que nosotros tengamos el corazón de Él y seamos conforme al corazón de Él y que no perdamos el enfoque correcto en la salvación de las almas. Dios no engrandece al hombre, Dios engrandece su nombre y utiliza al hombre para engrandecer su nombre. Hace unos días atrás, mientras mi esposa estaba en Monterrey al lado de mi tía, que ya estaba agonizando, dije yo en mi corazón:
mi viejita va a regresar. Así como decimos los que hablamos ese idioma. No está tan viejita así, pero es una expresión. Mi viejita va a regresar de Monterrey. Y algunas cosas aquí no se miran muy bonitas. Yo voy a hacer un poquito aquí de cambio. Y que aquí hay algunas cosas que no deben de estar. Fui y empecé a arrancar hierbas en la parte de atrás de la casa. Y las puse ahí donde estaba una planta, en una maceta. Y dentro de esa maceta, que en un tiempo había tenido una muy bonita plantita, ahora estaba otra planta muy elegante, pero esta hierba, ¿cómo creció aquí? Al rato la arranco. Y agarré corte parejo y le metí la mano a la plantita y la arranqué. Facilita salió, así salió rápido. Y agarré todas las demás y las aventé en la parte de atrás de la yarda del patio. En la noche, Dios, llego a la casa y había un corazón lloroso. Papi, ¿qué pasó, mija? Arrancaste mi plantita, papi. Pero ¿cómo, mija? La que estaba muy bonita, sí, yo la había cuidado, yo la había regado, yo la sembré. Y ahora mira, papi, tú la arrancaste, ya está muerta mi plantita, está muerta mi plantita. ¿Qué hice, Dios mío? Me voy al fondo del terreno y encuentro la mentada plantita. Y hago el agujero en la tierra otra vez y la vuelvo a meter con sus raicitas y la trato de acomodar bien. Ya está. Gracias, Señor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya se murió, papi, se murió. Yo la había cuidado mucho, ya se murió. Ay, Dios mío. Cuando ella se fue al colegio, al siguiente día yo me fui a una tienda de plantas a buscarle otra igualita, pero me dijeron: no, solamente vendemos las semillas, no las plantitas. Usted no sabe dónde podrían tener esas plantitas. Pues quizás en otro nursery, en otro vivero por ahí. Fui a otro. No las tenemos, Señor. Tenemos las semillas, no las plantitas. Fui a otro, tampoco. Llegué a la casa y vi la plantita toda caidita. ¿En qué problema me metí? Dije yo: Señor, no encontré la planta, no la venden. Señor, dale vida a esta plantita. Dale vida. Agarré un palito, se lo encajé en la orilla y levanté la parte caidita y se la detuve y le eché más agüita. Y yo sentía que el Señor trataba conmigo y me decía: ¿cuántas veces le hemos pedido a esta criatura que nos riegue las florecitas de mami y no le ha importado? ¿Cuántas veces le hemos pedido que le eche agüita al jardincito y que le dé de comer a los pececitos que están en la pecera y no le ha importado? Pero ahora sí le importó esta plantita y sentí que el Señor habló a mi corazón y dije: Señor, ¿cuántas veces tú tienes que tratar con nosotros como trataste con Jonás, para enseñarnos cómo tu corazón siente? Porque nosotros no lo entendemos. Y mis hermanos, aquí es donde yo entiendo que el Señor me habló esta semana y me dijo: dile a mi pueblo que así como a Jonás no le importaban las almas, sino quería su condenación, así muchas veces nosotros, nuestro corazón no es como el corazón de Dios. No nos importa el múltiple perdón, no nos importa
la paciencia que debemos de tener con las almas para que no se vayan al infierno. No nos importa lo que le suceda al pecador. Y el Señor dice: a mí sí me importa. Son mis hijos. Yo los crié, yo los hice. Y yo quiero la restauración de sus almas, el perdón de sus pecados. Pueblo de Dios, ¿será posible que Dios tiene que tratar con nosotros como trató con Jonás, para hacernos entender el gran amor que Él tiene por las almas? ¿Será posible que Dios tenga que tratar con nosotros como con la calabacera, para hacernos entender cómo es su corazón, y que quiere que nosotros tengamos el corazón de Él para la salvación de las almas? El Señor nos hace un llamado en esta mañana para que a nosotros nos interesen las personas que nos rodean, sean familiares, sean ciudadanos, sean compañeros de trabajo, sea quien sea mi hermano. Mientras hay una oportunidad de decirle: el Señor te ama y quiere que seas salvo y que no seas condenado, ¿lo haremos, hermanos? ¿O esperaremos acampando al este de la ciudad como Jonás, esperando que caiga el juicio de Dios, y lo que va a caer es una gran lección para nuestras vidas a través de una plantita como la calabacera? Te invito para que estés de pie conmigo, y te invito para que le des tu corazón a Cristo si no se lo has dado. Te invito para que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero que me duelan las almas como a ti te duelen, Señor. Yo quiero tener tu corazón para amar al perdido como tú lo amas. Yo quiero alcanzar a mi tío, a mi tía, a mi hermano, mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, mi esposa, a mi esposo, para ti, Señor. Ten el corazón de Dios. Sé conforme al corazón de Dios. Clama a Dios que Dios te use y te capacite para que traigas a otros a los pies de Cristo. Mientras tú solo te interesas en tu calabacera, el Señor dice: tengo miles de almas que quiero que sean alcanzadas, y a ti no te interesan. El Señor te ama. El Señor quiere tu perdón. El Señor no quiere que te condenes en el infierno. El Señor quiere tu salvación. ¿Por qué no le levantas tu mano al Señor y le dices: Señor, ven a mi corazón, te necesito, perdóname? Perdóname, Señor, perdóname, te necesito. Cámbiame y pon en mí un corazón que sienta por el perdido como tú has tenido amor para mí. Que yo tenga amor por los demás. Mi hermano, en el nombre del Señor, abre tu corazón y dile a Jesucristo: entra a mi vida, ven a mi corazón. Si hubiera alguien que quiera pasar al altar y le quiera decir al Señor: Señor, úsame, pero mejor que lo que hizo Jonás, úsame para alcanzar otros para tu reino. Úsame mientras hay oportunidad, porque el tiempo se acaba. Úsame. No quiero ser como Jonás. No quiero ser como Jonás. Señor, yo quiero ser como tú, Señor, y tener un corazón para los perdidos. Te necesito, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Aquí está el altar, y si Dios despierta tu corazón, y si Dios te inquieta, y si Dios te hace acordarte de dónde te sacó el Señor y lo que el Señor ha venido haciendo por ti, el Señor quiere que tú vayas y lo compartas con otros. El Señor quiere que tú vayas y que no seas como Jonás, sino que seas obediente
y compartas con otros el amor del Señor y el perdón y la misericordia que Dios ha tenido para ti. Levántale tu mano al Señor y dile: Señor, heme aquí. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Haz de mí como tú quieras. Me pongo en tus manos. Haz tu voluntad en mi vida. Te necesito, Señor. Te necesito.